Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio, el libro de Números, y vamos a entrar en un tema muy interesante que también nos ha causado algunas inquietudes. Vamos a hablar de que esta parashá, esta porción se llama Jucat, que son los estatutos de los que está compuesto la Torá. Y en este caso, la paracha se llama así Jucá porque, como les he comentado, toda porción o toda paracha inicia con las primeras palabras que tiene la misma porción. Así que vamos a ver, Jucá significa leyes inamovibles, no se pueden borrar. Entonces, en esta porción vamos a aprender sobre el estatuto o la ley inamovible de la vaca roja. Vamos a aprender sobre que ya están, el pueblo ya han pasado 40 años y van a empezar a acercarse a la tierra prometida. Vamos a conocer sobre el fallecimiento de Miriam, también la muerte de Aarón. Vamos a ver el problema de Moche y Aarón con la roca de agua. Vamos a ver que son atacados en el Negev, todo el pueblo. Luego vamos a ver el tema de la serpiente de cobre, un tema bien interesante, y la conquista del territorio de los reyes Sihón y Og. Esto es lo que vamos a ver en la paracha de hoy. Esperemos que Hashem nos permita completarla. Empezamos en Números 19, 1 al 10, y dice: Habló Hashem a Moche y a Aarón, diciendo: Este es la Jucá de la Torá. Aquí está porque se llama la parashá Jucá. Este es la Jucá de la Torá, es decir, este es el estatuto de la Torá, de las instrucciones que ordenó Hashem diciendo: habla a los herederos de Israel para que traigan una novilla roja sin defecto. Sin defecto, la palabra es tamim, en la cual no hay defecto, dice, y que nunca se le haya puesto yugo. Entonces voy a hacer un paréntesis porque es importante entender que esta vaca no es que sea perfecta, no hay nada perfecto. Lo que está diciendo el Señor es que la vaca ha sido escogida bajo la ley de Dios. Muy bien. Leemos en el 19, números 19, 1 al 10, que dice: Habló Hashem a Moche y Aarón diciendo: Esta es la Jucá de la Torá, esta es la ley inamovible de las instrucciones de Dios, es lo que está diciendo. Que ordenó Hashem diciendo: Habla a los herederos de Israel, ¿quién? Moche y Aarón, para que traigan una novilla, dice, roja sin defecto, en la cual no haya defecto y que nunca se le haya puesto yugo. Es decir, Hashem está dando unas instrucciones específicas de cómo debe ser este animal, porque va a tener un objetivo interesante este animal. Pero aquí quiero rescatar algo bien importante, y es la palabra perfecta. O sea, perfecto. En este caso está hablando en base a la palabra hebrea tamim. Entonces tenemos que tratar de entender qué es perfecto desde el punto de vista de la Biblia, porque perfecto solo Dios. Entonces miramos la palabra tamim, que es la que han traducido como perfecto, y también la encontramos en Génesis 17:1, que dice, cuando el Señor llama a Abraham, vuelve a aparecérsele y le dice: cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mis caminos y sé, pues pusieron en la traducción, íntegro. Pero la palabra que está allí es tamim, como acá perfecto, también tamim le está diciendo íntegro. Pero quiero que vaya apreciando por qué es íntegro. Fíjense que dice: tenía 99 años y se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda en mis caminos y sé tamim. Es decir, el ser tamim tiene que ver con andar en los caminos de Hashem, es decir, en la Torah. Luego vemos en Salmo 119:1 que dice: cuán aventurados, aquí es cuán felices los que han llegado al día octavo, son los del camino perfecto, dice en la traducción.
la palabra en hebreo es tamín. Entonces observe cuán felices o bienaventurados son los del camino tamín, los que andan en la ley del Señor. Entonces, ¿quiénes son los que andan, los bienaventurados o los felices o los perfectos? Los que andan en la ley del Señor. ¿Qué le dio a Abraham? Si andas en mis caminos, eres íntegro. Entonces, en Mateo 5:48 leemos, por tanto, sed vosotros perfectos. Ahí la palabra nuevamente tamín. Sed vosotros tamín como vuestro Padre Celestial es tamín. Entonces, ¿qué es la palabra o qué es lo que está diciendo de esta vaca roja? No es que sea perfecta de que no tiene defectos, de que no tiene un granito o no tiene un cacho quebrado o no tiene una perforación, sino que es algo que el Señor ha escogido en su propia instrucción y la está poniendo a la disposición de la cajal, es decir, a disposición de la congregación. Ser también, que han traducido perfecto o íntegro o completo. Por ejemplo, cuando dice que lleguemos a la estatura del varón, dice allí, del varón perfecto. La palabra no es perfecto, es tamín. Es decir, lleguen a la estatura de aquel que está en la Torá, que ha caminado en la Torá, que es completo en toda su ley. Entonces, tamín significa, como dice Génesis 17:1, andar en los caminos de Hachén, como dice el Salmo 119:1, el que anda en la ley, en la Torá de Hachén. Dicho esto, volvamos a ver lo de la vaca roja. El Señor está poniendo un ser que Él dice que es tamín, no tiene defectos. Y dice, nunca se le haya puesto el yugo. Es decir, aquí hay una parte espiritual también que tenemos que comprender. Yugo es una carga, un pecado, una carga que sojuzga, pues. Dice, la darás a Eleazar el sacerdote. Ellos la llevarán fuera del campamento a un lugar limpio, a un lugar tahor, y la ofrendarán delante de él. Eleazar el Cohen, el sacerdote, tomará algo de su sangre con su dedo y salpicará esta sangre frente a la tienda de la cita 7 veces. La novilla será quemada hasta volverse cenizas. Sus partes, su cuero, carne, sangre y las heces serán quemadas hasta que se vuelvan cenizas. ¿Se acuerdan que esto se hacía fuera del campamento? Ya esto lo hemos visto en capítulos anteriores. El Cohen tomará, dice, madera de cedro, el cedro es rojizo, te tomará hisopo, que es aquí más o menos oréganos, una planta, tomará hilo escarlata, es un hilo rojo vivo, y lo tirará en medio de la hoguera de la novilla mientras se quema. Este sacrificio que está haciendo es el hatá, también esto ya lo hemos estudiado, está el olá y está el hatá, y está el de chalén, de gracias. Este es el del pecado, el hatá. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tomando un ser que Hachén ha definido que es tamín, que está completo, para que sea ejecutado en un sacrificio. Pero sus partes que son pecaminosas se van a quemar fuera en una hoguera. Dice, entonces el Cohen tomará madera de cedro, hilo escarlata y tirará todo eso en la hoguera de la novilla mientras se quema. Entonces lavará sus ropas en agua y lavará su cuerpo en agua. Después de lo cual él puede volver al campamento, pero el sacerdote permanecerá impuro hasta el anochecer. Observe que después de que se hace el sacrificio por el pecado, que es lo que representa este animal que es tamín, que está completo, este ser, es que el hombre va a lavar sus vestiduras y deben quedar limpias. Y va a haber un periodo de tiempo en el que él no puede estar tahor, es decir, no puede estar habilitado para presentarse ante Hachén.
Toma en cuenta todo lo que estoy diciendo. Dice, un hombre que está tahor, limpio, recogerá las cenizas de la novilla y las guardará fuera del campamento en un macón tahor, en un lugar limpio. Serán guardadas para la congregación de los herederos de Israel para preparar agua para la purificación del pecado. ¿A qué se le está asemejando este ser que es un ser tamín completo que va a ser un sacrificio por el pecado, que todo es rojo, pecado rojo, y va a ser sacrificado, pero sus cenizas van a servir para la purificación del pecado? Es decir, su sacrificio va a servir para la purificación del pecado. Luego dice, el que recoja la ceniza de la novilla lavará sus ropas y estará impuro hasta el anochecer. Para los herederos de Israel y para los extranjeros que habiten con ellos, es decir, con la congregación, esta será un jucá por el tiempo que Hachén determine. Es decir, se iba a hacer este sacrificio hasta que Hachén determinara. Pero note que esta jucá de la Torá es para el que es del pueblo de Israel, para el que es del pueblo de Dios, en donde puede ser un nacido de la simiente de Abraham como físicamente, como uno que ha venido a ser de la simiente de Abraham espiritualmente. Luego dice, cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, es decir, ahora va a hablar de cómo se alcanzan las impurezas. Y dice, cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el muerto, estará tamé, impuro por 7 días. Tiene que purificarse a sí mismo con las cenizas. Es decir, hay un sacrificio que va a hacer que aquel que es impuro, tamé, no está habilitado para ir a la presencia de Hachén, es decir, para entrar el día octavo, estas cenizas, es decir, este sacrificio de aquel ser tamín, le va a permitir hacerse tahor, hacerse puro, purificarse para poder tener acceso al tabernáculo, a la Jerusalén celestial. Luego dice, tiene que purificarse con las cenizas, dice a sí mismo, con la ceniza, o sea, él se tiene que purificar. Y en el tercer día, en el tercer y en el séptimo día, entonces estará limpio. Hay un periodo de tiempo en el que el que recibe la ceniza, el que acepta ser purificado con la ceniza y cambia la palabra ceniza por el sacrificio de aquel ser tamín, aquel ser completo, aquel ser que podríamos traducir perfecto, ese es el que ahora está siendo habilitado para poder estar en la presencia de Hachén. Luego dice, pero si no se purifica a sí mismo el tercer y séptimo día, no estará tahor, no estará habilitado para presentarse ante Hachén. Y todo el que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, y no se purifica a sí mismo, ha profanado el Mizcán de Hachén, la tienda de Hachén, el tabernáculo. Esa persona será cortada de Israel porque el agua de purificación no fue rociada sobre él. Esa persona estará tamé, impura, y su impureza, su temuá, aún estará sobre ella. Es decir, no estará nunca en la Jerusalén celestial. ¿Por qué se habla del cadáver, del muerto? Porque eso es lo que representa el pecado, la muerte. Y estar alrededor de la muerte, tocando la muerte, te trae no ser tamé. Estoy hablando, cuando digo la muerte, el pecado. Y por eso se hace impuro. Veamos lo que dice Mateo 22, 29 al 32. Dice, respondiendo Yeshua le dijo, andáis descarriados, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Es decir, no son tamín. Porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como mensajeros en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Esto viene de aquel pasaje donde él está con estos saduceos que no creen en la resurrección y ellos tratan de poner esa, digamos, cáscara, esa traba a Yehoshua para ver qué decía sobre los muertos, pero sobre la resurrección. Y Yehoshua nos muestra que él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, el que es el que anda en pecado está muerto, no ha entrado en vida. Él va a ser Dios de aquellos que son tamín, que andan en las escrituras. Dice, porque Dios no ha llamado a impureza, sino a vivir en santificación. A impureza, en pecado, sino a vivir apartados para Él. Luego dice, esta es la Torá, la instrucción. Cuando una persona muera en su tienda, tome esto como algo espiritual, literal, pero a la vez espiritual. Cuando alguien muere en su tienda, todos los que entren a la tienda y todo en la tienda estará tamé, impuro por 7 días. Todo recipiente abierto sin una tapa firmemente ajustada estará impuro. Cualquiera que esté en un campo abierto y toque un cadáver de alguien muerto por espada o alguien muerto de muerte natural o el hueso de una persona o un sepulcro estará impuro, estará tamé por 7 días. No quiere decir que si usted tiene un funeral, usted no puede estar ahí cerca de la persona porque usted es un delincuente de esa persona. Lo que está diciendo, porque además podemos ver lo que pasó en el funeral de Abraham, el funeral de Sara o Sarai, y también en el de Jacob. Lo que está diciendo acá es referencia al pecado, a la impureza, al que anda muerto por no ser tamín, por no estar en la Torá. Dice, para la persona impura, claro, el que está en pecado, ellos tomarán algo de las cenizas del animal. Aquí viene la purificación, el porqué de la vaca, tamín, de la vaca completa, de la vaca roja de pecado. La persona impura, dice, tomarán algo de la ceniza del animal quemado para la purificación del pecado y le añadirá agua fresca en un recipiente. Agua fresca es de un manantial, de donde se afincan los árboles para estar vivos. Es decir, agua fresca, agua que fluye, es decir, la palabra, dice. Vas a purificarlo. Aquí está hablando del sacrificio de Machía, ¿sí? Por el pecado, y el agua le vas a añadir agua fresca, la palabra, la Torah. Una persona limpia tomará un manojo de hojas de hisopo, la mojará en el agua y la rociará sobre la tienda, sobre todas las vasijas y sobre la gente que está allí, sobre la persona que tocó hueso o tocó muerto o tocó la persona que murió naturalmente o tocó sepulcro. Es decir, ahora está rociándole con esa mata a todo el mundo, dando a entender que ese sacrificio, que esa agua que viene combinada con la ceniza, es lo que está haciendo puro todo lo que estaba contaminado por el pecado y que se hacía impuro y no habilitado para estar en la presencia de Hashem. La ceniza con el agua, es decir, el sacrificio con la palabra. Luego dice, la persona limpia rociará a la persona impura y al tercer y séptimo día. En el séptimo día él lo purificará. Entonces lavará su ropa en agua y lavará su cuerpo en agua. Estará limpia hasta el anochecer. Observe que se habla del tercer y del séptimo día. Dice, en el séptimo día él lo purificará. ¿Cuántos días son los que tiene la semana espiritual? 7. El séptimo día es donde viene el juicio y el octavo es la entrada al octavo día, a la eternidad. Entonces está en el séptimo, él lo purificará, es el juicio final. Entonces lavará sus ropas, es decir, lo purificará. La persona que permanece tamé, impura y que no se purifique, será cortada de la congregación. Es decir,
Aquella persona que llegó al séptimo no está purificada, pues sencillamente cuando venga el juicio será cortado de la cajal y será lanzado a las llamas de fuego. Dice, porque ha profanado el Mizcán de Hachén, el Migdash de Hachén, ha profanado el sacrificio, ha profanado la palabra. El agua para la purificación no ha sido rociada sobre ella. Ojo, el agua para la purificación tiene la ceniza que representa el sacrificio, el agua que representa la palabra. Si no ha sido rociada sobre esa persona, esta persona está impura. Esto será un estatuto por el tiempo que Hachén defina para ellos. Dice, la persona que rocía el agua para la purificación lavará sus ropas. Cualquiera que toque el agua para la purificación estará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa que la persona impura toque será impura y cualquiera que lo toque a él estará impura hasta el anochecer. Luego dice, vinieron los herederos de Israel, toda la congregación, y entraron en el desierto de Sin, es decir, se están moviendo, acuérdense de dónde estaban antes, ahora se están moviendo y van a otra porción de desierto que se llama Sin, y llegaron a ese desierto en el primer mes, y dice, y ellos se quedaron en Kadesh, es decir, están en Kadesh, están otra vez en la frontera del territorio ahora de lo que son los edomitas, los descendientes de Esaú. Y dice, y allí murió Miriam y allí fue sepultada. Miriam va a morir en este desierto. Dice, no había agua para la congregación. Ellos se amotinaron contra Moshe y Aarón. El pueblo contendió con Moshe y decían, nosotros deseamos haber muerto cuando nuestros hermanos murieron. Es decir, acuérdense lo que pasó en la rebelión de Coré. Muchos murieron por que se los tragó la tierra, otros porque rayos, fuego cayó del cielo y los exterminó, eran los 250, y luego una gran cantidad de la congregación también murmuró, blasfemó contra la palabra de Hachén y fueron exterminados por una peste. Así que ahora ellos están diciendo, nosotros deseamos haber muerto cuando nuestros hermanos murieron de la peste o de la tierra o de los fuegos delante de Hachén. Es decir, ellos están prefiriendo que los maten antes de quedarse en el desierto sin agua. Y le dicen a Moshe y Aarón, ¿por qué trajiste a la congregación de Hachén a este desierto? Vuelven a decir, es verdad que esa congregación de Hachén es de Hachén, es santa, pero no es cierto que Moshe es el que los trajo. Moshe es un mensajero, es un intermediario que está haciendo lo que dice la palabra de Dios que se haga. Así que otra vez ellos están contradiciendo la palabra de Dios, difamando la palabra de Dios. Están dejando de ser tamim. Y dice, nos trajiste para morir allí, nosotros y nuestros animales de cría. Y pregunta, están preguntando, ¿por qué no hiciste salir de Egipto? O sea, Egipto salió de ellos, salieron ellos de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Dice, para traernos a este terrible lugar sin cera, sin semilla, que no es apto para la agricultura. Todo esto le están reclamando a Dios. Dice, no se puede aquí cultivar higos, ni vid, ni granadas, o aún no hay agua para beber. Todo esto se lo dicen a Moshe, pero es para Hachén, es contra la palabra de Hachén. Moshe y Aarón se retiraron de la presencia de la cajal, de la congregación, y fueron a la puerta de la tienda de la cita y se postraron sobre sus rostros. Es decir, ellos no sabían qué hacer. Toda la congregación otra vez se había vuelto contra ellos. ¿Qué hace alguien cuando está en una situación como esta? Pues va a Hachén y le pregunta. Ellos fueron y se postraron. Los otros difamaban mientras ellos iban a consultar a Hachén. Y dice,
se postraron sobre sus rostros y la cabot, la gloria, la presencia de Hachén apareció a ellos y les dijo, tú y tu hermano, escuche bien esto, tú y tu hermano Aarón tomen la vara. O sea, aquí fíjense lo que está diciendo, son dos personas y una vara. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a la comunidad y ante sus propios ojos hablen a la cela, a la roca. Pero esta roca es una roca porosa. Por eso se la puse en el hebreo, porque van a ver que hay tres tipos de roca que representan algo divino. Dice, y reúna a la comunidad y ante sus propios ojos hablen a la roca, ¿verdad? Para que produzca agua, su agua, para que esta roca produzca su agua, le dice la palabra. Así le sacarás agua de la cela, o sea, una roca porosa, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y tomó Moisés la vara de Hachén, como él había mandado. La vara delante de Hachén, perdón, como él había mandado. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación frente a la roca, frente a la cela, y él les dijo, escucha, rebeldes, nos conseguiremos agua de esta roca, de esta cela. Es decir, aquí Moshe se está poniendo delante de ellos para expresar lo que Hachén dijo, pero Moshe está, al decir esto, está como en una actitud molesta contra toda la congregación. Como diciendo, ustedes no creen que va a salir agua de aquí. Si los trajeron hasta aquí es porque Hachén va a hacer todo lo que tenga que hacer para que la comunidad se mantenga. Y él está diciendo, ustedes no creen que va a salir agua de aquí. Moshe está molesto. Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la roca con el cetro dos veces, es decir, con la vara dos veces. Y aquí está el error de Moshe, un error que cometemos todos porque no hay nadie perfecto. Hay tamín, pero no hay perfecto. Y Moshe golpeó dos veces cuando Hachén le había dicho, háblale a la roca. Y aquí viene otro punto muy espiritual. Sin embargo, mire lo que dice, el agua fluyó en abundancia, la congregación y los animales bebieron. Habló Hachén a Moshe y Aarón y les dice, ustedes lo emunaten, dice en el hebreo, no tuvieron emuná. Fíjense que le está diciendo a los dos, ustedes, porque los dos empezaron y los dos tienen una vara. No tuvieron emuná suficiente para afirmar mi santidad a la vista de los herederos de Israel. Miren lo que Hachén quería que ocurriera, que los líderes más grandes en este momento de la Torá pudieran mantenerse en la fidelidad de Hachén y hacer exactamente lo que Hachén dijo, háblale a la roca. Pero ellos hicieron otra cosa. Entonces dice, ustedes, por lo que acaban de hacer, no entrarán esta cajal a la tierra. Es decir, no entrarán esta congregación o esta iglesia, si se quiere, porque aquí la palabra cajal es la misma que después han traducido o han puesto como iglesia. Ustedes no entrarán a la cajal, esta cajal, a la tierra que yo les he prometido. Entonces, estas son las aguas de Meribá, de lucha, de contienda, le llamaron a estas aguas, donde los herederos de Israel contendieron con Hachén. Aquí está la causa de todo esto, es difamar la palabra. Dice, contendieron contra Hachén, cuya santidad fue afirmada a través de ella. La santidad de Hachén se iba a manifestar o se manifestó mediante estas aguas. Entonces vayamos a entender por qué un hombre que ha traído por casi 40 años, porque ya aquí están al final de los 40 años, ojo, al final de los 40 años están, ¿por qué alguien como Moshe, de quien la palabra dice es el más humilde, el más fiel, ha llegado a esta situación? Vamos a entender qué pasó. La palabra roca o piedra, como, o
peñasco, no, roca, que es la que se usa en la traducción, en el hebreo se expresa a través de tres palabras. La palabra sur, que significa roca sólida, la palabra sela, que es roca porosa, que es la que está ocurriendo en este momento con Moshe y su vara, que la golpea 2 veces, y la palabra Eden, que significa la roca o la piedra labrada. Entonces miren, los llevo al Salmo 62:6 que dice, esta es mi roca, pero esta palabra roca aquí es sur, que significa roca sólida. Dice, él es mi roca, mi liberación, mi refugio, no seré sacudido, refiriéndose a Hachén, es decir, la roca sur, la roca sólida es Hachén. Dice, yo estaré allí delante de ti sobre la roca sur en Horeb. Este es el pasaje de Éxodo, perdón que no les puse el versículo. Yo estaré allí delante de ti sobre la roca en Horeb. La roca ahí es sur. Golpea la peña, le dice, golpea la roca sur y saldrá agua de ella y el pueblo beberá. Y Moisés lo hizo hacia la vista de los ancianos de Israel. Esta parte ocurre cuando ellos llegaron al Sinaí, ¿sí? En Horeb, Sinaí, llegaron ahí y tenían sed nuevamente. En este caso, Moshe golpeó. ¿Por qué? Porque se lo ordenó o se lo mandó a hacer Hachén. Golpea la peña y saldrá agua. Y así Moshe lo hizo a la vista de los líderes de Israel. Luego vemos otro pasaje que dice, tú y tu hermano Aarón tomen la vara, que es el que estamos viendo ahora, y reúnan a la comunidad ante sus propios ojos y ordenen a la peña. Pero aquí la peña ya no es sur, ya no es una peña sólida, es una peña porosa que se puede desmenuzar fácilmente. Y le dices que produzca agua y así sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y sus bestias. Y luego vemos otro pasaje que dice, temprano en la mañana Jacob tomó, esto es cuando estamos en Génesis, que Jacob está huyendo de su hermano y va hacia Labán, hacia su tío, y dice, temprano en la mañana Jacob tomó la piedra Eden, que había puesto de cabecera, y la levantó como un pilar y derramó aceite sobre ella. Esta es otra piedra. Esta es la piedra Mashiach, la piedra ungida. Entonces tenemos 3 tipos de piedra. Una roca sólida, una roca porosa y una roca labrada, Mashiach. Una roca que es la piedra del ángulo. Entonces, ¿qué nos está diciendo espiritualmente esto? Bueno, nos está diciendo lo que ya Primera de Corintios nos confirma en Primera de Corintios 10, 4, 5. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, era Mashiach. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque muchos, o sea, dice la mayor parte no fue tamín, no caminó en la Torá, despreció y difamó la palabra de Hachén. Entonces, cuando vemos que dice que llegaron a Horeb, fue la primera vez que aparece la palabra roca sólida. Hachén mandó a golpear la piedra, la roca, que es Mashiach. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo ese golpe, ese sacrificio de Mashiach. La roca sólida es golpeada fuertemente para que salga agua. En el sacrificio de Mashiach fue golpeado, fue llevado al madero, fue sacrificado y de él, a partir de él, vino el agua que hoy bebemos, el agua que es combinada con la ceniza, es decir, con su sacrificio. Luego vemos que le dice ahora, ya al final de los 40 años, le dice, esta roca porosa, esta sela, no esta sur, fíjense, no es sólida, es porosa, es espiritual. Esta no la golpees, a esta háblale,
porque ya el sacrificio ya fue hecho, ya no tienes que volver a hacer ningún sacrificio, solo tienes que orar, hablar, pedir. Y luego nos confirma que Eben, la otra piedra, es la que es Mashiach. Solo todo nos ha dicho lo que nos está diciendo 1 Corintios 4:5, esa es la piedra. En el Sinaí mostró el sacrificio al ser golpeada la piedra, no había que mostrar más sacrificio acá en la piedra porosa, solo había que hablarle, la piedra se iba a desmoronar sola y se iba a dar su agua, pero Moshe golpeó la piedra, es decir, no había por qué hacer sacrificios nuevamente. Luego Moshe envió mensajeros desde Kadesh, que ahí es donde está el campamento, al rey de Edom. El rey de Edom son los de Edom son los descendientes de Saúl, así que hay un parentesco allí a través de Abraham. Esto dice su hermano Israel, es decir, este es el mensaje que va para el rey de Edom. Sabes que todas las aflicciones por las cuales hemos pasado, le está diciendo al rey, los mensajeros le están diciendo al rey de Edom, sabes de todas las aflicciones por las cuales ha pasado Israel, que nuestros padres descendieron a Egipto, vivimos en Egipto por mucho tiempo y los egipcios nos trataron a nosotros y a nuestros padres muy mal. Pero cuando clamamos a Hachén, cuando le hablamos, él nos oyó y envió un mensajero, un malak, y nos sacó de Egipto. Ese malak era en ese momento Moshe. Ahora, aquí estamos en Kadesh, una ciudad al borde de tu territorio. Están en la frontera de Edom, es decir, ellos están aquí en Kadesh y van a ir hasta esta frontera. Enviaron un mensaje al rey de Edom y le están diciendo que les permita pasar. Y luego dice, permítanos entonces atravesar su país. No pasaremos por campos ni viñedos y no beberemos agua de pozos. Es decir, acuérdense lo que son los pozos. Seguiremos en el camino del rey, seguiremos también, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda hasta que hayamos cruzado su territorio. Pero Edom respondió, ustedes no pasarán por mi tierra y si lo hacen yo saldré contra ustedes con la espada. Los herederos de Israel respondieron, nos mantendremos en la carretera. Si bebemos agua nosotros o nuestros animales de cría, pagaremos por ella. O sea, están insistiendo en que los dejen pasar. Recuérdense, están en esta área y ellos quieren no quedarse en Edom, quieren pasar. Y aprovecho para mostrarles a través de este mapa lo que es la tierra prometida y lo que es un pueblo que blasfema la palabra. Ellos habían estado por aquí en el Sinaí, solo tenían que hacer esto y entrar aquí. ¿Qué los hizo venir de acá? La difamación de la tierra y la difamación de la palabra de Dios los hizo regresar y ahora están rondando, van a rondar lo que es la tierra prometida. Van a rondar cuando pudieron haber entrado. 40 años van a estar dando vueltas aquí cuando pudieron haber entrado. En 2 días. Ahora, aquí estamos, dice, estábamos aquí, permítenos atravesar tu país, no pasaremos por campo ni por viñedo, ni beberemos agua de sus pozos, seguiremos el camino del rey, no nos desviaremos ni a derecha ni a izquierda hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero Edom respondió, ustedes no pasarán por mi tierra, si lo hacen yo saldré contra ustedes con la espada. Los herederos de Israel respondieron, nos mantendremos en la carretera, si bebemos agua nosotros o nuestros animales de cría, pasaremos por ella, solo déjanos pasar a pie, no es nada, o sea, no les va a pasar nada, ni ellos querían pelear con alguien que tenía algún parentesco familiar con ellos. Pero él dijo, el rey de Edom, no pasarán por ellas, y Edom salió contra ellos con mucha gente y mucha fuerza, así que Edom rehusó permitir a Israel pasar por su territorio. Entonces Israel se volvió y se apartó de ellos. Se regresó y ya no hubo otra vez lo mismo que Esaú y Jacob. Ambos se separaron, acuérdense de ese pasaje.
Jacob se encontró con Esaú, que es Edom, y se separaron. Aquí pasó lo mismo. Luego dice, partieron de Kadesh, otra vez está en Kadesh, y los herederos de Israel, toda la congregación completa, llegaron al monte Or. No entraron a Edom, pasaron ser digamos, por la parte de afuera de Edom y llegaron a un monte llamado Or, que significa montaña. Habló a Hachén, Moche y Aarón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, a Aarón será añadido a su pueblo, es decir, le está diciendo Aarón ya va a morir, porque él no entrará en la tierra que yo he dado a los herederos de Israel, en la tierra física. No está hablando de la tierra día octavo. Puesto que ustedes se rebelaron contra lo que yo dije en la fuente de Meribá, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y tráelos al monte Or, remueve las vestiduras de Aarón y colócalas a Eleazar su hijo. Aarón será reunido con su pueblo. Será reunido con su pueblo, no será llevado al cielo. Él morirá allí. Moche hizo como Hachén había ordenado. Ellos subieron al monte Or ante los ojos de toda la congregación. Moche removió las vestiduras de Aarón y las colocó a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en el monte Or, en la cumbre de la montaña. Entonces Moche y Eleazar descendieron de la montaña. Cuando la congregación completa vio que Aarón estaba muerto, le hicieron duelo a Aarón por 30 días toda la congregación de Israel. Y aquí donde la Torá nos deja ver que ya se están terminando los 40 años, o se han terminado los 40 años que estaban en el desierto, que todo el mundo conoce. ¿Por qué lo podemos decir? Porque observe lo que dice Éxodo 7:7. Moche tenía 80 años y Aarón tenía 83 cuando hablaron a Faraón. Antes de salir, el tiempo que duraron las 10 plagas, que aproximadamente se dice que fue un año, ellos tenían Moche 80 y Aarón 83. Y más adelante leemos, Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. Eso está más adelante en número 32-39. Así que usted hace una simple matemática. Muere a los 123, sale aproximadamente a los 83 de Egipto, han pasado 40 años. Por eso que estamos viendo ya el final de esto. Cuando el rey de Arad, un cananeo que vivía al sur de Negev, el sur que es Negev, oyó que Israel estaba acercando por el camino de Atarim, que significa espías, atacó a Israel y tomó a algunos de ellos cautivos. Israel hizo un voto a Hachén. Es decir, ellos estaban aquí en el monte Or y se están regresando hacia el Negev. Y el rey de Cananita, porque esto es territorio cananeo, el rey cananeo los va a atacar. Y le atacó y le tomó gente. ¿Y qué ocurrió? Ellos entraron en pánico e hicieron un voto, ¿sí?, a Hachén. Es decir, están haciéndole un voto a Hachén pidiéndole que les libre de estos cananeos. Dice, si me entregas este pueblo, es el voto de Israel, a mí, yo destruiré sus ciudades completamente. Escuchó Hachén lo que Israel dijo y entregó a los cananeos, y así los destruyeron completamente a ellos y sus ciudades, y llamaron el lugar Ormá, devoción. Quiero que vea algo. Esta gente que no quisieron pelear acá cuando Hachén les había dicho, ahora se han encontrado pelea de todas maneras, porque Hachén nunca les dijo, les voy a dar la tierra prometida sin que tengan que pelearla. Pero eso sí, ese enemigo ya está derrotado. Ellos no lo habían entendido. Hacer un voto aquí no era necesario. Hachén les había entregado a todos los enemigos, pero ellos lo hicieron. Hachén escuchó, dice, pero eso ya Hachén lo había hecho. No tenían ni que pedirlo. Entonces dice, de allí ellos viajaron desde el monte Or por la ruta del Yam Suf. Están regresándose, por eso se encontraron con estos cananeos, para poder rodear la tierra de Edom. No van a querer pasar por Edom. Y dice, se acordó
y se acortó, perdón, se acortó el nefesh. Aquí esto es unas cosas que tenemos que comprender. Acá dice, en la mayoría de las Biblias dice, se cansó el pueblo, algo así, o se desanimó el pueblo, y en el hebreo dice, se acortó el pescuezo, el nefesh, que significa pescuezo. Es decir, es como decir, el agua está hasta el cuello ya, o sea, estaban cansados de dar vueltas, ya son 40 años aproximadamente. Estaban muy desanimados el pueblo a causa del desvío. Ojo, tienen la tierra enfrente y no pueden entrar. Están dando vueltas y ya están fastidiados. Pero cuando ellos, si seguían la palabra de Dios, si no la difamaban, hubiesen entrado en 2 o 3 días. Ahora esto le está costando 40 años y están fastidiados y cansados. Dice, el pueblo habló contra Elohim. En vez de hacer votos, como hicieron en el anterior caso, cuando vieron las espadas, aquí volvieron a blasfemar contra la palabra. El pueblo habló contra Elohim y contra Moche. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esta es la constante. ¿Por qué nos sacaste del mundo? En el mundo estábamos mejor. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? No hay pan, no hay agua y nuestro nefesh, nuestro cuerpo, todo nuestro ser está hastiado de este pan liviano. Estaban hastiados del maná. Es decir, ahora de la comida de Hachén también están blasfemando. Como respuesta, Hachén envió, y aquí viene algo que hay que irse al hebreo para comprenderlo mejor. Dice, como respuesta a toda esta difamación contra la palabra de Hachén, Hachén permitió que entraran al campamento, a la cajal, a la congregación, dice Hanashim, y dice serafín, Hanashim, serafín, dos palabras pegadas. Hanashim significa los serpientes, porque Nahash, que es serpiente, es un sustantivo masculino, lo mismo que serafín. Entonces aquí está diciendo que dejó Hachén entrar los Hanashim a serafín, es decir, está dejando entrar, dice la traducción, serpientes venenosas. Pero aquí tenemos que explicar que Hanashim o las serpientes, o los serpientes mejor dicho, son, sí, literalmente podrían ser serpientes, pero luego dice que son los zrafín o ardientes, son serpientes ardientes. ¿Cómo se puede entender esto? Como serpientes venenosas o que el veneno de la serpiente quema cuando entra en los torrentes de sangre del pueblo, de la Cajal, pero también se puede ver que la serpiente es la representatividad de Satanás. Y aquí habla de serafín. Serafín también se puede entender como seres divinos, ¿sí? Seres divinos que en Isaías aparecen como con 6 alas, en Ezequiel también son 6 alas, manos, pies, es decir, es un ser. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Puede ser literal, las serpientes entran, con su veneno ardiente entra en el cuerpo de la cajal, que están están picando o mordiendo a los que están blasfemando la palabra de Dios. Pero también puede ser espiritualmente que los serpientes caídos, es decir, serafines caídos, estén atacando, mordiendo a los del pueblo de Hachén. Y dice, ellos mordieron a la gente. Es decir, los serpientes con su veneno ardiente mordían, o los caídos, los demonios, mordían a la gente. Y dice, y murió pueblo abundante, mucho, abundante, de los herederos de Israel. Vino Moche, y vinieron a Moche ellos y dijeron, nosotros hemos pecado contra Hachén. Aquí hay gente que está reconociendo su pecado. Es la manera de entrar en Hachén. Somos pecadores. Dice,
hemos pecado y nuevamente contra usted, contra Dios y contra Moshe. Están pecando contra Hachén y contra el ángel. Y le dice, y nuevamente contra usted, el ángel que es el que los ha sacado, habla a Hachén para que nos quite, dice, miren cómo dice, para que nos quite el Nahash. Aquí no lo pone en plural. ¿Por qué no dijeron para que nos quite las serpientes? No, nos quite el Nahash, el serpiente. Usted lo puede verificar en su Biblia, pero aquí en el hebreo está en singular, no en plural. Para que nos quites los serpientes, debió haber dicho. Aquí dice el serpiente. Moshe se hizo partícipe del juicio. Aquí claramente lo que significa esto es orar. Cuando uno entra en juicio. Moshe entró en oración con Hachén y se intercedió por el pueblo. Entonces Hachén le dijo a Moshe, miren, escuche bien, Moshe está recibiendo una orden de Hachén que dice, haz un saraf, es decir, que es lo mismo, la misma palabra de arriba, o que sale de la misma raíz de serafín, saraf, y saraf es un ser ardiente. Entonces, Hachén le está diciendo a Moshe, haz un ser que arda, que brille con su color, que se vea, que sea ardiente, y ponlo en un nes, en un asta, en un poste de señal. Dice, y será todo el mordido, todo aquel que ha sido mordido por los Hanashim, Serafín o por los Nahash, o las serpientes ardientes, dice, todo el que ha sido mordido y lo vea, vivirá. Ojo, le dice, Moshe, haz un ser ardiente, ponlo en un nes, en un poste. Eso, lo que está diciendo que sea ardiente es que se vea como fuego y que todo el que lo vea vivirá. Esa es la orden de Hachén que le da Moshe. Mire lo que hace Moshe. Moshe hizo un Nehoshet, una serpiente de cobre. Hizo un Nahash, no hizo un Seraf, hizo un Nahash. Y al hacer un Nahash, Nehoshet es cobre, está haciendo una serpiente de cobre. Ojo, que no fue lo que le dijo Hachén, pero Hachén tampoco dijo que era un animal. Un saraf es un ser ardiente. Moshe se le ocurrió que ese ser ardiente representaba una serpiente y lo pulió, como era de cobre, seguramente lo pulió para que brillara. Y lo puso en el poste. Y dice, si un Nahash había mordido a alguien, entonces cuando lo mirara hacia el Nahash, hacia el serpiente de bronce, al Nehoshet de bronce, permanecía vivo. Otra vez nos lleva esta Torah a mirar a Mashiach. Otra vez, como lo de la vaca roja, vuelve ahora a darnos otro pantallazo del sacrificio de Mashiach. ¿Por qué? Vamos a verlo. La palabra saraf o sraf, que es como se pronuncia raf, que sale, de ella salen dos palabras. Saraf, que es quemar, incinerar, y sale también serafín, un ser celestial de 6 alas. Por eso podemos tomarlo por el literal, algo que quema, o podemos tenerlo por el espiritual, un ser celestial. Esas son las dos cosas que entran al campamento a hacer daño. Hachén permite que entren al pueblo Nahashim, es decir, a los Nahashim y Serafín, es decir, dos palabras unidas, serpientes ardientes, porque está usando Saraf, pero también puede ser Serafín, es decir, algo, una serpiente que quema o una serpiente que es un serafín, pero un serafín caído. Dice, puede ser serpiente ardiente o puede ser serpiente serafín. Esas son las dos opciones que hay en ese análisis. Luego Hachén le dice, haz un saraf, un ser ardiente y ponlo en un nes, en un poste. Y Moshe que hizo un nahash nehoshes, una serpiente de cobre y la puso.
Bien, el cobre, igual que lo de la vaca roja, es rojo. El color rojo en la Biblia es relacionado con el pecado. El altar del sacrificio también es de cobre, es rojizo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Todo este color rojo, todo apunta al sacrificio de Machía, que Moshe lo ha puesto como si fuera una serpiente de cobre. Luego esta confirmación nos la da Juan 3, 14, 15, que dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, es decir, como él hizo un ser ardiente y lo puso en un asta, dice, así es necesario que el Ben Adam, el Hijo del Hombre, sea levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, no muera mordido por las serpientes ardientes o por las serpientes serafín. Dice, todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, todo esto que está haciendo Moshe es mostrando el sacrificio de Mashiach. Al levantar el Nehoshet, es decir, la serpiente de cobre, en un poste, esta serpiente de cobre sería cubierta por la luz del sol. Escuche esto, sería cubierta por la luz del sol. ¿Quién es el sol? Y cuando eso ocurría, brillaría con una luz que verían los mordidos por la serpiente ardiente. Esta es la idea de Moshe, o mejor dicho, de Hashem, que Moshe lleva a la práctica. Levanta un ser que al ser impactado por los rayos, por la luz, brilla, y al brillar atraía la vista de los que eran mordidos. Los que eran mordidos no veían una serpiente, veían la luz, veían el sacrificio de Mashiach. Todo esto era un simbolismo del sacrificio de Mashiach en el madero, con el cual cubría nuestros pecados. El sol cubría aquel pecado, aquella serpiente de cobre, la cubría, desaparecía la serpiente y lo que había era la luz. Y como la luz del sol cubría la serpiente, así el sacrificio de Mashiach nos cubre a todos nosotros. Y para terminarlo en esta porción, en gematría, Nahash, serpiente, significa el número 358 y Mashiach también significa el número 358. Es decir, Mashiach vino a cubrir la muerte, vino a cubrir la inmundicia. ¿Con qué? Con su sacrificio en el madero. Luego dice, los Ben Israel siguieron el viaje y acamparon en Obot. De Obot ellos viajaron y acamparon en Iei Jabarín, en el desierto al frente de Moab, en el este. De allí ellos viajaron y acamparon en el Badí, en el torrente de Seret, y de allí ellos viajaron y acamparon del otro lado de Arnón, en el Midbar. Este río, el Arnón, sale del territorio de los amoritas. Ahora van a enfrentar a los amoritas, porque Arnón, que es arroyo impetuoso, está en la frontera entre Moab y los amoritas. Por eso dice el libro de las guerras de Hashem que el Arnón y sus badís, sus afluentes, se extendían a lo largo de los poblados de Ar, abrazando el territorio de Moab. Esto del libro de las guerras de Hashem, aparentemente es un libro que se ha perdido, no tengo mayor información para darles en este momento. De allí fueron adelante a un ver pozo, escuche esto, ese es el pozo del cual Hashem dijo a Moshe, reúna al pueblo y yo les daré agua. ¿Qué pozo? Están regresando nuevamente donde estaba la piedra porosa. Entonces Israel cantó este cantito. Brota hacia arriba, oh pozo, canten al pozo, cavado por los líderes nobles del pueblo, lo cavaron por dirección del dador de la Torá, con sus palas. Es decir, empiezan a reconocer, cuando ven el agua todavía ahí fluyendo, están reconociendo que esto fue un milagro de Hashem. Dice, del desierto ellos fueron a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot y de Bamot al valle de los llanos de Moab. Ahora están entrando en el territorio de los moabitas. Y al comienzo de la cordillera de Pisac, de donde se mira el desierto de la parte de Moab. Es decir, ahora están en este territorio. Miren cuántas cosas. Subieron, bajaron, pelearon aquí, ahora están yendo para acá. Están en este momento en el territorio de Moab y siguieron hacia el territorio de los
amorreos, de los amoritas. Dice, Israel envió mensajeros a Sihón, aquí, al rey de los amoritas. Sihón es el rey de los amoritas. Y diciéndole, déjanos pasar por tu tierra, no nos volveremos a un lado o a campos o a viñas y nosotros no beberemos ningún agua de tus pozos. Iremos por la ruta del rey hasta que hayamos salido de tu territorio. Pero Sihón, el rey, no permitió a Israel pasar por su territorio. Por el contrario, Sihón, rey de los amorreos, reunió a toda su gente y fue al desierto para pelear con Israel. Al llegar a Yahaz, él peleó con Israel y Israel lo derrotó con fuerza de armas y tomó control de su tierra desde el Arnón hasta el río de Yabok, pero solo hasta el pueblo de Amón. Ojo, ¿esto lo hizo el pueblo de Israel por su fuerza, por su espada, por su inteligencia? No, ya desde antes de salir del Sinaí, Hashem le dijo que le iba a entregar todos esos pueblos. Dice, porque el territorio del pueblo de Amón estaba bien definido. Israel tomó todas estas ciudades, está tomando las ciudades de los amorreos, ¿sí? Y dice, era Hesbón la ciudad del rey Sihón, el rey de los Emorí, que es los amorreos, quien había peleado contra él, que fue el rey de Moab. Es decir, vamos a repasar esto. Tomaron solo hasta el pueblo de Moab porque el territorio del pueblo de Amón, que está aquí, de los amonitas, dice, estaba bien definido, o sea, no había que meterse ahí, solo pelearon contra el amorreo. Israel tomó estas ciudades, Israel habitó en todas las ciudades de los amorreos, en Hesbón, en todos sus pueblos que los rodean, y Hesbón era la ciudad del rey Sihón. Entonces tomaron todo esto, pero no se metieron al territorio de Amón, solo tomaron este territorio de acá. Por esto, los que cuentan leyendas dicen, vengan a Hesbón, que sea reedificada la ciudad de Sihón, sea restaurada, porque fuego salió de Hesbón, la ciudad del rey amorreo, una llama de la ciudad de Sihón consumió a Ar de Moab, los señores de los lugares altos de Arnón. Ay de ti, Moab. Ahora están aquí y están pues jactándose de lo que han logrado. Estás destruido, pueblo de Kemosh, que era el dios de los amonitas, y él dejó que sus hijos fueran fugitivos y sus hijas cautivas de Sihón, guerrero de los rey de los amoritas. Nosotros, fíjense cómo hablan ahora, nosotros lo derribamos. Hesbón está destruido por todo el camino hasta Dibón, aún derribamos a Nofá, el cual se extiende hasta Medeba. Resumido, llegaron aquí, no pelearon con los moabitas, llegaron hasta los amorreos, pidieron paso, no se los dio el rey Sihón y pelearon con él y lo vencieron y le tomaron todo este territorio sin tomar Amón. Pero luego que estaban aquí y viendo lo que habían logrado, de que ellos creían que lo habían logrado, pero es Hashem que ya desde Sinaí se lo había dicho, ahora se están jactando y le están diciendo a Amón, voy contigo, voy contra ti, contra tu Dios. Ahora se están envalentonando y continúan. Allí Israel vivió en la tierra de los amoritas, están viviendo aquí. Ojo, se plantan allí. ¿Qué fue lo que Hashem les dijo? Hashem les dijo, entren a la tierra de Canaán, esta que está acá, no a esta. El territorio que Hashem les dijo es todo este territorio que está acá. Pero ellos se metieron para acá. ¿Por qué? Por su rebeldía. Y ahora aquí se jactan de que ellos han logrado eso. Israel vivió en la tierra de los amonitas. Vivió, fíjense. Y Moshe envió hombres a reconocer y hacer. Ellos capturaron su pueblo y echaron a los amoritas que habían allí. Ahora vienen hacia esta parte de acá. Y Hashem les da una instrucción. Vayan, dice, vayan y exploren. Vayan a reconocer, pero ellos entraron y volvieron a ser como los espías que difamaron la tierra, tomaron gente cuando nada más le dijeron reconózcanlo y regresen. Ellos fueron, capturaron su pueblo y echaron a los amoritas que había allí. Es decir, están otra vez rompiendo la palabra de Moshe
y haciendo lo que les da la gana y se sienten envalentonados creyendo que ellos son los que están logrando todas esas cosas cuando Hachén fue el que dijo que eso era lo que iba a ocurrir. Entonces ellos siguieron adelante y subieron por el camino de Basán. Están subiendo acá, ¿lo ven? Todo lo que han recorrido, todo paralelo a la tierra que les corresponde. Al rey, y llegaron hasta el rey de Og, de Basán, y él salió con todas sus tropas de Edrei para pelear contra ellos. Ahora el rey Og, que muchos lo llaman el gigante, no es la palabra, en el hebreo no es la palabra gigante, es refaíta. Habló Hachén a Moshe, no tengas temor de él, porque yo lo he entregado a ti. ¿Por qué le dice esto a Hachén? En ninguna de estas peleas Hachén se metió, los dejó que hicieran, pero en esta, porque este hombre, Og, era grande, era un hombre, su cama dice que medía 4 metros por ya ni me acuerdo, es un hombre de 4 metros aproximadamente, pero la cama es de 4 metros. Sin embargo, cuando usted se acuesta en una cama, usted no saca los pies de la cama o no llegan sus pies al extremo de la cama. Por tanto, no eran 4 metros. Puede ser que este hombre sea entre 2.7 y 3 y tantos metros. No es un gigante de dimensiones colosales, pero sí era muy, muy grande. Y seguramente cuando el pueblo iba a ver a este hombre tan grande que sobresalía en su ejército, iban a tener miedo. Así que Hachén lo que hizo fue un recorderis de lo que les había dicho desde el Sinaí. No tengas temor de él, porque yo lo he entregado a ti. Ya lo entregó desde el Sinaí. Es decir, todo esto estaba entregado a ellos, pero ellos no confiaron, no guardaron la palabra, no fueron tamín. Dice, lo he entregado a ti con todo su pueblo y su tierra. Tú lo tratarás tal como hiciste con Sihón, Melec de los Emorí. Es decir, lo que hiciste con Sihón, te lo di yo. Eso es lo que le está diciendo a Hachén. Dice, quien vivía en Heshbón, Sihón, el rey de los amoritas. Así que ellos lo derribaron con sus hijos y todo su pueblo hasta que no quedó nadie vivo y entonces ellos tomaron control de su tierra. Ahora están aquí, pero todavía no han podido entrar acá. Se están cumpliendo 40 años rodeando la tierra prometida y no han entrado. Y con esto terminamos